Vamos con el mismo plan de trabajo. Como vos decís, Miguel, es notable la diferencia en lo que es la seguridad vial de los tramos que ya habilitamos. Esto es del kilómetro 18 al 36. Por ahí, para los que no conocen mucho el kilometraje, estamos hablando de lo que va desde la curva del Lipes hasta la loma en el kilómetro 36, que es la que desvía para García del Río, o también conocida como la Loma de las Mochileras. Todo ese trayecto ya uno puede apreciar el radio de curva, que tiene otro nivel de seguridad, el ancho de la calzada, las banquinas pavimentadas, y realmente es una mejora que ya la estamos disfrutando. A la par de esa obra, nosotros estamos trabajando en la calzada vieja de la ruta, haciendo el ensanche correspondiente, el cambio del gálibo, y estamos trabajando en varios sectores donde se están haciendo la carpeta nueva, y por supuesto en los terraplenes, en cada uno de los intercambiadores. Así que todos esos frentes de trabajo que se dan de manera simultánea van a ir teniendo resultados en los próximos meses. Por ejemplo, en el mes de enero y febrero vamos a estar acondicionando ya y poniendo en funcionamiento otros 6 kilómetros de carretera nueva. Esto siempre y cuando, digamos, la condición climática acompañe y nos permita trabajar. Estamos esperando la entrada de los insumos correspondientes en los próximos días, y en enero ya estaríamos retomando las tareas. Nosotros ahora, en este momento, hay un impasse en las obras que se da en el momento de las fiestas para que los trabajadores puedan volver a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con sus familias, y a partir del día 5 al 10 de enero se empieza a reintegrar cada equipo de trabajo para que puedan retomar las tareas correspondientes. Así que a partir del 10 de enero va a haber nuevamente movimiento en las obras, y van a continuar con este plan de trabajo que nos va a dejar en los primeros meses del año ya habilitado otros 6 kilómetros de ruta, y de lo que va a ser una de las manos de la futura autopista. Y vamos a continuar además con todo lo que es tarea de terraplenado y obras hidráulicas que van con hormigonado y que se están realizando en 3 frentes diferentes a la vez. Así que bueno, muy buena expectativa por esto, porque cada tramo que habilitamos sabemos que mejoramos la seguridad vial y la transitabilidad de la ruta, que, como todos ustedes pueden apreciar, cada vez es más utilizada. Gustavo, ¿esos 6 kilómetros de ruta se anexa a lo que ya está o es otro sector del proyecto general? No, es del tramo. Nosotros estuvimos en el kilómetro 18, que es la curva del Lipes. De ahí al kilómetro 11 lo tenemos casi terminado. Faltaba correr una línea eléctrica que no nos dejaba pasar por el lugar con la maquinaria que nosotros necesitábamos trabajar. Así que ese corrimiento está previsto para los primeros días de enero, cuando la empresa que venga lo va a realizar. En realidad es una empresa cooperativa. Cuando realice el corrimiento, nosotros vamos a poder terminar con la base negra y la carpeta asfáltica de un tramo que nos permite ya vincular esos nuevos 6 kilómetros a los otros 18 que ya están habilitados. Así que va a quedar conformado toda la traza por una sola mano, que es uno de los desvíos que actualmente tenemos en el kilómetro 18. Bueno, ahí en ese desvío se va a seguir derecho, pero bueno, para que eso suceda necesitamos correr ese cable, terminar de materializar ese tramo donde no hemos podido trabajar a razón de la existencia de esa línea eléctrica. Y después, obviamente, que toda la tarea de colocar los elementos de seguridad vial correspondientes, que esto es FlexBeam, las defensas metálicas, los carteles, la pintura, que bueno, son insumos que van a ir llegando y se van a ir colocando sobre ese sector durante los 2 primeros meses del año que viene. Así que entre enero y febrero tenemos que tener medianamente concluida esa tarea para poderlo habilitar al tránsito. ¿Fecha estimativa a esta altura de las circunstancias para conclusión de obra? De ese tramo, finales de febrero, marzo tendríamos que estar, y con el resto de la doble vía, bueno, son frentes simultáneos. Ustedes habrán visto ahí en el kilómetro 34, 35,
y 36 todo el desmonte que se está haciendo, que va muy, muy rápido, con mucho movimiento de suelo. Después tenemos tareas en el kilómetro 30 al 31, hay varios frentes de trabajo. Si todo eso continúa al ritmo que vamos, para finales del año que viene, o sea, el 2023, tendríamos que tener la inmensa mayoría de esas dos manos concluidas y ya prácticamente el tramo de los 42 kilómetros funcionando como modalidad de doble vía o de autopista. Lo que va a quedar sin concluir todavía por la complejidad y porque es el enlace con la obra del Cholo en Bahía Blanca, es el intercambiador cuando uno llega a Bosque Alto, que es una obra en sí muy grande, que todavía tiene instancias de aprobación en Casa Central, que tiene que ver con temas de diseño del proyecto, porque ya está en una zona urbana y bueno, hay que ver construcciones que hay existentes en el lugar, hay que ver dos grandes ductos de gas que pasan por el lugar y que proveen a Bahía Blanca, la manera de sortear esas interferencias con las estructuras que nosotros tenemos que construir, que son una nueva rotonda de grandes dimensiones y también un paso alto nivel que va a vincular con la autopista de Bahía. Entonces es una obra muy compleja y muy grande en sí misma, así que para esa va a hacer falta un poco más de tiempo. Gustavo, te hago otra pregunta, la última de este tema. Vos vas a decir que estoy loco porque te pregunto siempre lo mismo, pero no por repetitivo deja de tener vigencia. Es el tema económico, ¿no? Es decir, por un lado se garantiza, el ministro ha garantizado que estas obras, no solo esta, sino varias obras viales, van a tener continuidad. Pero por otro lado también vemos una realidad que a lo mejor no tiene que ver directamente con esto, pero sí con rutas. Se cayó la licitación por mayores costos del acceso a Chasicó. En el caso de la 33, ¿está garantizado que llegamos al final, pase lo que pase, no tiene nada que ver la variable del dólar, la situación económica y financiera del país? Bueno, ahí por supuesto que primero es el contexto internacional que está complicado. Vos escuchás a economistas europeos hablando del panorama y la verdad que en el mundo la situación es compleja y Argentina no escapa a esa realidad mundial. Por otro lado, los problemas propios internos nuestros, de la deuda que se tomó con el Fondo Monetario y los compromisos que hay que asumir. Un primer gran logro que hay que reconocerle al nuevo ministro Sergio Massa fue que está cumpliendo con la primer meta que se propusieron con el Fondo Monetario. No es cosa menor, son varios millones de dólares que había que juntar y se pudo cumplir. Estos son compromisos que asumió el gobierno anterior y que este gobierno se está haciendo cargo de cumplir. Y a la par de pagar esas deudas, lo que hemos hecho nosotros de Vialidad Nacional, ¿no? Pagar las deudas de las obras, ponerlas en marcha y llevarlas al ritmo que ustedes pueden apreciar en estos momentos, que no es fácil de sostener. Todo esto se da con una serie de cosas que se vinculan. Primero, la decisión política del presidente Alberto Fernández de apuntalar la obra pública como un eje de la gestión. ¿Por qué? Primero porque tenemos que saldar deudas históricas con la comunidad. Ustedes, el caso de esta autopista es un ejemplo. ¿Cuántos años se habló de la ruta de la muerte y de la necesidad de construir esta autopista? Bueno, se está haciendo realidad. Entonces es un dato importante a nivel político y a nivel de decisión política que toma el presidente. El otro dato importante es mantener estas 5.600 obras que se están haciendo en todo el país, porque no solamente resuelven estos problemas en muchos casos históricos, sino que además generan trabajo para la gente y dinamización de la economía. Para que esa decisión se mantenga hace falta recursos y por eso hay que acompañar al presidente en estos temas. El ministro Catopodi gestiona todo el tiempo para que los pagos no se corten. De hecho, en Vialidad estamos al día con los pagos y eso es un gran dato en estos días, a pesar de las turbulencias económicas, poder cumplir con los compromisos con las empresas para que las obras puedan seguir. Pero existen variables que son ajenas a las decisiones políticas que toma el presidente y el ministro, o el administrador de Vialidad Nacional, que también es una tarea estupenda, Gustavo Arrieta, que es las decisiones como la que ha tomado la Corte en estos días, de concentrar los recursos en la capital federal, es decir, en la ciudad de Buenos Aires. Esto, para explicarlo fácilmente y que todo el mundo lo entienda, el presupuesto es una torta
que se reparten en los pedazos que tiene cada provincia, que son 24, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un estatus parecido a una provincia. Si ese reparto se agranda para la ciudad de Buenos Aires, se achica para las provincias, es decir, todos los millones de dólares que la Corte ha decidido por estos días que vayan a la ciudad de Buenos Aires son menos recursos que vamos a tener todos los ciudadanos del interior del país, incluidos nosotros los bonaerenses, que vamos a tener menos recursos para todo, para obra, para salud, para el pago de sueldos. Entonces no es una decisión menor la que ha tomado la Corte. Esto es una discusión ancestral, ¿no? Desde los inicios, desde que nos independizamos como país, empezó la discusión de unitarios y federales, es decir, si concentrar el poder sobre el puerto de Buenos Aires o si distribuirlo federalmente en las provincias. Bueno, a pesar de más de 200 años de discusión, siguen este tipo de presiones. Yo creo que es grave lo que pasó porque nos quita recursos a las provincias para poder hacer obras que son fundamentales y se las da a la ciudad que mayor presupuesto per cápita tiene, no solamente en el país, sino entre las ciudades de Latinoamérica. Entonces, una concentración de riqueza para la obra en una ciudad en desmedro de los pueblos del interior como somos nosotros. Así que bueno, esperemos que esto se pueda solucionar de la mejor manera posible para que los recursos no se corten y podamos terminar con estas obras. Gustavo, evidentemente esto ha generado una situación que por allí todavía no tenemos, y es bueno que lo menciones, la dimensión de cuáles pueden ser las secuelas de todo esto, ¿no? Claro, porque es eso, el reparto es una decisión política que se toma y que lo había tomado el presidente en conjunto con todos los gobernadores, por lo tanto es una decisión consensuada, es decir, que se toma a nivel país. Por eso que la Corte de Justicia, que está integrada por 4 personas, decidan en favor y encima en favor, digamos, de la ciudad que mayor presupuesto tiene, no es que le falta presupuesto a la ciudad de Buenos Aires, sino que la que más recursos cuenta venga a tener este adicional de miles de millones de pesos en desmedro de lo que estamos haciendo en el interior, que muchas veces ha sido postergado por muchos años, ¿no? Hay tareas de acueductos, de rutas, de tendidos eléctricos a las zonas por ahí más vulnerables del interior del país, que van a tener menos recursos para poder concretar esas obras. Y en el caso nuestro es algo similar. Nosotros vamos a tener que ver de qué manera, o esperemos que se solucione este tema con la ciudad de Buenos Aires, con la Corte, que acepten de alguna manera las decisiones que se toman en dos poderes que no son poca cosa en la República, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Legislativo, consensuadamente y que, bueno, que no sea un atropello, digamos, a la institucionalidad y que el reparto sea más equitativo. Las zonas del interior del país lo necesitan más que la ciudad de Buenos Aires.